Hoy les abriré 30 salas de este archivo, 30 historias que ustedes tomaron por verdades inmutables. Prepárense, porque lo que van a saber los hará dudar de todo lo que les enseñaron. La verdad que voy a revelarles será más fantástica, más loca y más conmovedora que cualquier mito. Mito número 1. El área silenciosa del Rey Blanco. Imaginen la superficie espejada de un lago al anochecer. Silencio roto solo por el chapoteo del agua. En ese escenario, bajo los últimos rayos del sol, se desliza con lentitud una majestuosa ave blanca. Un cisne. Símbolo de pureza, lealtad y gracia aristocrática. Durante siglos, poetas desde Esopo hasta Ovidio, desde Tchaikovsky hasta Saint-Saëns, han tejido en sus obras un detalle desgarrador. Al final de su camino, en el último instante, el cisne vierte su alma en una canción de despedida increíblemente bella. Ese canto del cisne se volvió metáfora del último gran logro, del gesto final del genio, del último acorde de una vida magnífica. Creímos en ello con gusto, porque esa leyenda da sentido y belleza a la partida. Convierte un final prosaico en una ópera trágica, donde la naturaleza misma actúa como compositor. Escuchábamos el silencio de los lagos con la esperanza de captar los ecos de esa última aria, y transmitimos esa hermosa mentira de generación en generación. Queríamos creer que incluso en la naturaleza hay espacio para un arte elevado de la despedida, que marcharse puede ser no un apagarse, sino un último estallido de luz. Esa fe consolaba, inspiraba, era tan poética que parecía verdad, y nadie se atrevía a dudar, porque destruir un mito tan bello es como romper una delicada figura de porcelana. Pero los archivos de la naturaleza guardan otra verdad, mucho más prosaica. Vayan a cualquier biblioteca ornitológica, abran los tomos polvorientos de observaciones, y no encontrarán ni una sola línea que confirme ese mito. La verdad es que los cisnes no cantan antes de morir. Para nada. Sus sonidos habituales son gritos tubulares, siseos, chasquidos. En el momento de la agonía, cuando los pulmones se comprimen en un espasmo terminal, puede salir del cuello del ave un sonido ronco, burbujeante, pero no tiene nada que ver con una melodía. Es un sonido de lucha, no de entrega. El mito nació en la antigua Grecia, donde el cisne se asociaba con Apolo, el dios de las artes. Platón, en su Fedón, puso en boca de Sócrates la idea de que los cisnes cantan de alegría al presentir el encuentro con su dios. Esa metáfora filosófica se tomó al pie de la letra y se difundió por el mundo, acumulando nuevos adornos poéticos. La realidad, sin embargo, es mucho más simple y dura. El cisne se va en silencio. Su grandeza está en la vida, no en un espectáculo de despedida. El mito sobrevivió a la verdad, porque la humanidad siempre necesitó una historia hermosa que la reconciliara con lo inevitable. Prestamos al ave sentimientos y talentos humanos para hacer el mundo un poco más comprensible y menos cruel. Creamos una sinfonía donde reinaba el silencio. Y ese autoengaño fue tan dulce que seguimos creyendo en él hasta hoy. De esta bonita pero vacía caja musical de la naturaleza, pasamos a otra idea equivocada, nacida de nuestro deseo de ver en el mundo animal el reflejo de nuestras propias virtudes. En esta ocasión, la virtud del trabajo incansable. Mito número 2. La legión de trabajadores dormidos. Recuerden la fábula que les leyeron de niños. La despreocupada cigarra que cantó todo el verano, y la hormiga, ejemplo de previsión y laboriosidad, cargando con una carga insoportable para prepararse para el invierno. Esa imagen se nos quedó grabada. La hormiga pasó a ser sinónimo de trabajador infatigable, una pequeña máquina que nunca se detiene. Imaginamos el hormiguero como una fábrica gigante que funciona en 3 turnos, sin pausas ni festivos, donde cada pequeña hormiga cumple desde la mañana hasta la noche su función por el bien común. Esa imagen se convirtió en una poderosa metáfora social. Enteras ideologías se construyeron sobre este retrato de trabajo colectivo y abnegado. Nos decían, sé como la hormiga, y creímos que el éxito de la sociedad dependía del trabajo continuo, 24 horas al día, de cada uno de sus miembros. El mito de la hormiga adicta al trabajo resultaba conveniente. Justificaba las jornadas interminables, ensalzaba el sacrificio y creaba la ilusión de que la propia naturaleza bendecía ese modo de vida. Veíamos las filas de hormigas que corrían por los senderos, y en ellas encontrábamos un ejército de obreros perfectos
que no conocían el cansancio. Parecía que la evolución misma había creado a ese ser perfecto, privado de pereza y de necesidad de descanso. Aplaudíamos su empeño sin sospechar que estábamos aplaudiendo nuestras propias ilusiones. Pero si pudiéramos mirar dentro del hormiguero, no como poetas, sino como científicos, veríamos una imagen que destruiría ese mito por completo. La mirmecología moderna, con pequeños radiotransmisores y cámaras de video, ha levantado el velo sobre su mundo subterráneo. ¿Y qué vimos allí? Descanso. Mucho descanso. Resulta que, en cualquier momento, una parte importante de la colonia de hormigas, a veces hasta la mitad, no hace absolutamente nada. No solo descansan, duermen. Tienen ciclos de actividad y reposo muy parecidos a los nuestros. Las hormigas trabajadoras que vemos en la superficie son solo la punta del iceberg. Bajo tierra están sus suplentes, que en ese tiempo recuperan fuerzas. Además, en la colonia existe una clara división del trabajo, y algunas hormigas pueden considerarse auténticos vagos, o más bien, reservistas. Intervienen solo en caso de emergencia, un ataque de enemigos o la necesidad de evacuar urgentemente las larvas. La eficacia del hormiguero no reside en el trabajo permanente de cada individuo, sino en la organización inteligente, en el sistema de turnos, en la existencia de reservas y en la especialización. La naturaleza resultó más sabia que nuestros ideólogos. Comprendió que el agotamiento es una mala estrategia para la supervivencia de la especie. La verdad es que las hormigas no son adictas al trabajo, sino maestras en la gestión del tiempo. El mito perduró porque era simple y moralizante. La realidad es más compleja y enseña otra cosa. No el trabajo incansable, sino la distribución inteligente de los recursos y el descanso oportuno conducen al florecimiento. Del mito del trabajo eterno, pasamos al mito de la vida fugaz, a la historia de otro insecto cuya existencia también convertimos en una hermosa pero falsa parábola. Mito número 3. La mariposa de un día que vivía meses. Su imagen es pura poesía, un ser frágil, pintado con todos los colores del arco iris, que nace para vivir solo un día, regalar su belleza al mundo y desaparecer con el ocaso. Mariposa de un día. Esa expresión se volvió sinónimo de todo lo efímero, breve pero hermoso. Los artistas la pintaban en sus lienzos como símbolo de la fugacidad de la vida. Los filósofos la usaban para ilustrar el lema «Aprovecha el momento». Mirábamos una mariposa que revoloteaba sobre una flor y pensábamos «Vive solo un día». ¡Qué tragedia magnífica! Esa idea daba a cada aleteo un sentido existencial especial. Creímos en ella porque hacía el mundo más dramático y poético. La imagen de un ser cuya vida cabe en una sola jornada de luz nos fascinaba. Nos enseñaba a valorar cada instante. Era un cuento bello y triste que nos contábamos mirando el vuelo delicado de unas alas brillantes. Y a nadie se le ocurría que aquel cuento era solo fruto de nuestra imaginación y de una confusión. Estábamos tan embelesados por el símbolo que olvidamos mirar al animal real. Abramos entonces un viejo libro de entomología y sigamos la verdadera trayectoria vital de este ser. La verdad es que la inmensa mayoría de las mariposas vive mucho más de un día. Su vida, si la contamos desde que emergen de la crisálida, dura desde varias semanas hasta varios meses. Por ejemplo, la conocida mariposa de la col, o la ortiguera, vuelan tranquilamente por los jardines 2 o 3 semanas. Y algunas especies son verdaderos longevos en el mundo de los insectos. La mariposa monarca, famosa por sus migraciones transcontinentales, llega a vivir hasta 9 meses. Imagínalo. Ese diminuto ser recorre miles de kilómetros, algo que sería físicamente imposible si su vida se limitara a 24 horas. ¿De dónde viene entonces este mito? Probablemente de la confusión con otro insecto, la efémera, cuya etapa adulta es de hecho muy breve, a veces de solo unas horas. Pero incluso la ninfa de la efémera vive en el agua varios años. Simplemente trasladamos el destino trágico de una especie a otra, más hermosa y visible. El mito sobrevivió porque la imagen poética siempre vence al dato científico aburrido. Mariposa que vive 9 meses suena cotidiano. En cambio, mariposa de un día ya es una historia lista para una balada.
Sacrificamos la verdad en favor de una metáfora bella. Y mientras seguimos maravillándonos ante la tragedia inventada de la mariposa, perdemos de vista su verdadero prodigio, la resistencia, la longevidad y esos viajes increíbles. Del error sobre la fugacidad de la vida, pasamos ahora al mito del destino, a la historia de un ser cuyas construcciones grandiosas también interpretamos mal. Mito número 4. Fortalezas construidas para la paz. En el remanso tranquilo de un río del bosque, se alza una construcción que podría despertar la envidia de cualquier ingeniero autodidacta. Una presa de ramas, limo y piedras, sólida y fiable, que cortó la corriente y creó todo un nuevo lago. Su constructor, el castor. En nuestra mente quedó fijado como un genio de la fortificación. Durante siglos creímos que el propósito principal de esas obras grandiosas era la defensa. Nos imaginábamos a los castores, esos trabajadores pacíficos, levantando sus presas para crear una fortaleza inexpugnable, rodeada por un foso profundo, donde sus cabañas estarían a salvo de depredadores, lobos, linces o sesnos. La imagen resultaba heroica, pequeños ingenieros desafiando a la naturaleza, levantando líneas defensivas. Esa versión tenía sentido y era fácil de entender. La defensa es uno de los instintos básicos, y nosotros, los humanos, solemos construir muros y fortalezas precisamente con ese fin. Simplemente proyectamos nuestra lógica sobre el mundo animal. Mirábamos la presa y veíamos el análogo de un castillo medieval con su foso y su puente levadizo. El mito del castor defensor fue tan convincente porque hacía que la acción del animal tuviera sentido desde un punto de vista humano. Convertía al castor de simple roedor en estratega y táctico. Pero, ¿y si la razón verdadera de esa construcción majestuosa es mucho más simple y al mismo tiempo más elegante? Miremos los planos de la naturaleza, no nuestras conjeturas humanas. Los archivos desclasificados de los zoólogos nos dicen lo siguiente. La meta principal de la presa no es la protección contra enemigos. Su objetivo fundamental es subir el nivel del agua. ¿Para qué? Todo tiene que ver con la estructura de la cabaña del castor. La entrada siempre está bajo el agua. Esa solución es genial, pero solo funciona si el nivel del agua es estable y lo bastante alto como para ocultar la entrada. Si el río se seca, la entrada queda a la vista y la vivienda se vuelve vulnerable. Por eso el castor construye la presa, para crear un embalse artificial con una profundidad constante. No es un ingeniero militar, sino más bien un especialista en hidrología y riego. Cambia el paisaje no para la guerra, sino para el confort y la seguridad doméstica. La protección frente a depredadores es un efecto secundario, no la finalidad principal. Claro que el agua profunda complica el acceso a la cabaña, pero es una ventaja agradable, no el objetivo primero. La verdad es que el castor no es un constructor de fortalezas, sino un creador de ecosistemas. Sus presas alteran el régimen hidrológico, generan áreas pantanosas y humedales que se convierten en hogar de cientos de otras especies. El mito de la defensa fue popular porque apelaba a categorías que comprendemos: guerra y defensa. La realidad, en cambio, habla de creación y modificación del entorno. Vimos en el castor a un soldado, cuando en realidad era un arquitecto del paisaje. Del mundo natural, al que con frecuencia antropomorfizamos, pasemos al mundo humano, a la historia de grandes mentes cuyas hazañas también simplificamos hasta convertirlas en leyendas bonitas pero inexactas. Mito número 5. El teorema robado a la eternidad. Cierra los ojos e imagina la Grecia antigua. El sol baña los escalones de mármol de la academia. Un sabio con túnica blanca, rodeado de discípulos, dibuja en la arena un triángulo. Es Pitágoras. Y he aquí que, en un arrebato de inspiración genial, formula la fórmula que cambiará para siempre la geometría. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los alumnos extasiados, a los dioses se les sacrifican 100 bueyes, y desde entonces, esa verdad fundamental lleva su nombre, el teorema de Pitágoras. Esta historia entró tan hondo en los libros escolares y en nuestras mentes que se convirtió en una especie de axioma. Pitágoras descubrió el teorema, punto. Creímos eso porque a la historia le gustan los héroes solitarios, los genios que de un golpe cambian el mundo.
Nos agrada la idea de que los grandes descubrimientos tienen un autor concreto y una fecha precisa. Eso ordena el caos de la historia y lo convierte en una galería de retratos de grandes hombres. El mito de Pitágoras es un ejemplo perfecto de esa simplificación. Crea una imagen clara y hermosa. Había caos. Llegó Pitágoras y apareció el orden. Aceptamos esa versión con facilidad porque es fácil de recordar y ensalza la fuerza del intelecto humano. Pero, ¿y si ese sabio genial no fue tanto un descubridor como un brillante compilador y divulgador? Miremos archivos que son más antiguos que los griegos. 1000 años antes de que naciera Pitágoras, en tablillas de arcilla de Babilonia, ya estaban grabados cálculos que muestran un conocimiento notable de las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Los escribas babilónicos usaban las llamadas ternas pitagóricas, por ejemplo 3, 4 y 5, para resolver problemas prácticos, construir canales, delimitar campos. No formularon la expresión general, pero conocían empíricamente el principio. Trasladémonos al antiguo Egipto. Cientos de años antes de Pitágoras, los arpedonaptas, tensores de cuerda, usaban una cuerda con 12 nudos para construir ángulos perfectamente rectos. Formaban un triángulo de lados 3, 4 y 5, aplicando de manera intuitiva lo que luego llamaría el teorema. Hay también testimonios de su conocimiento en textos antiguos de la India y de China. ¿Y cuál fue entonces el mérito de Pitágoras? Probablemente fue el primero en ofrecer una demostración rigurosa de ese teorema. Tradujo el saber práctico de los artesanos al lenguaje de la lógica abstracta y de la filosofía. No la descubrió, sino que la demostró y la sistematizó, integrándola en la visión de armonía del mundo que buscaba su escuela. Pero el mito del descubrimiento resultó mucho más atractivo que la labor paciente de generalizar conocimientos ya existentes. Preferimos la historia de un destello de genio a la historia de la lenta evolución del pensamiento. La realidad es que las grandes ideas rara vez nacen en una sola cabeza, flotan en el ambiente, maduran durante siglos en distintas culturas, hasta que alguien las viste en su forma perfecta. Pitágoras no encendió ese fuego, pero lo convirtió en llama eterna. De un gran nombre cuya importancia fue exagerada, pasemos a otro cuya coronación, al menos como nos la cuentan, parece más un acto espontáneo que un cálculo frío. Mito número 6. Una corona nacida del caos. La Navidad del año 800. La Basílica de San Pedro en Roma. Una multitud inmensa contiene el aliento con reverente sorpresa. El poderoso rey de los francos, Carlomagno, aún no llamado el Grande, se arrodilla en oración. Y en ese momento, el Papa León III, como movido por una inspiración divina, se acerca por detrás y coloca sobre su cabeza la corona imperial. La multitud estalla en gritos. ¡A Carlos Augusto, coronado por Dios, gran y pacífico emperador de los romanos! ¡Vida y victoria! El propio Carlos, según su biógrafo, quedó sorprendido e incluso enfadado, porque no deseaba ese título. Esa escena se presentó durante siglos como un acto espontáneo, casi místico. El Papa, inspirado desde lo alto, y el rey humilde, que no busca la gloria, esos eran los héroes de la historia. Creímos en ese relato porque idealizaba el nacimiento de una nueva imperio. Lo mostraba no como fruto de intrigas políticas, sino como providencia divina. La espontaneidad de la coronación la limpiaba de sospechas de complot y usurpación. Creaba la imagen de Carlos como elegido por Dios, no como gobernante ambicioso. Ese mito convenía tanto a la Iglesia, que afirmaba su derecho a nombrar emperadores, como al propio imperio, que obtenía legitimidad sagrada. La escena era demasiado hermosa para ser mentira. El gesto desesperado y esperanzado del Papa, que por fin había encontrado un protector para Roma. Pero, ¿y si detrás de ese gesto teatral se ocultaba un espectáculo político meticulosamente planeado? Dejemos a un lado los panegíricos y miremos las frías crónicas de la realidad política de entonces. El Papa León III se encontraba en una situación desesperada. La nobleza romana lo acusaba de perjurio y de inmoralidad. Intentaron dejarle ciego y arrancarle la lengua, y tuvo que huir de Roma bajo la protección de Carlomagno. Necesitaba con urgencia un protector poderoso que restaurara su poder y su autoridad. Carlomagno, por su parte, ya era de hecho el gobernante de la Europa occidental.
Solo le faltaba un título que lo igualara al emperador de Bizancio y consolidara oficialmente su estatus. La coronación convenía a ambos. Fue una simbiosis meticulosamente pensada. Carlos obtendría el título imperial y el estatus sagrado, y el Papa la protección y el reconocimiento de su derecho a investir reyes. El asombro de Carlos fue muy probablemente parte de la puesta en escena, un gesto ritual de modestia para mostrar que aceptaba el poder no por orgullo, sino por voluntad de Dios y del pueblo. Toda la ceremonia fue dirigida de principio a fin. El mito de la espontaneidad perduró porque convertía la cínica negociación política en un acto sagrado. Ocultaba, bajo el velo de la intervención divina, el cálculo frío de los dos hombres más influyentes de Europa. La verdad es que el Sacro Imperio Romano no nació por un arrebato de inspiración, sino como resultado de un trato bien pensado. De los reyes cuyas hazañas se han cubierto de leyendas, pasemos al campesino simple, cuyo nombre se convirtió en símbolo de un heroísmo popular que quizá nunca ocurrió. Mito número 7. El guía que pasó a la leyenda. Invierno del año 1613. Tiempos convulsos. Por los bosques nevados de Kostromá se abre paso un destacamento polaco-lituano que busca el camino al pueblo de Domnino para capturar y matar al zar recién elegido, Miguel Romanov. Como guía toman a un campesino local, Iván Susanin, y él, al comprender que con su ayuda estaría facilitando a los enemigos la captura o la muerte de su soberano, toma una decisión decisiva. Finge estar de acuerdo, pero conduce a la partida hacia unos pantanos intransitables. Cuando se descubre el engaño, los polacos, enardecidos, lo torturan y lo matan, pero ellos mismos perecen en la espesura del bosque. El zar queda a salvo, y el nombre de Iván Susanin se convierte en símbolo de entrega, patriotismo y sabiduría popular. Esta historia la conoce todo el mundo desde el banco escolar. La ópera de Glinka, La vida por el zar, inmortalizó su gesta en la música. Los monumentos y los cuadros la fijaron en granito y en colores. Creímos en esa hazaña sin reservas. Era necesaria. Daba al pueblo un héroe y demostraba que el destino del país lo decidían no solo las clases altas, sino también el campesino común. En la época de formación de la conciencia nacional, en el siglo XIX, el mito de Susanin se convirtió en una de las piedras angulares de la educación patriótica. Era vivo, comprensible e increíblemente inspirador. Enseñaba que el amor a la patria está por encima de la propia vida. Y ante una idea tan grande, a nadie le apetecía hurgar en documentos polvorientos y quizá decepcionantes. Pero ¿y si ese majestuoso monumento del espíritu popular se apoya en un fundamento muy inestable? Volvamos a las escasas fuentes históricas. El único documento de la época que menciona a Susanin es la carta de concesión del zar Mijaíl Fiodorovich a su yerno. En ella se dice que Susanin fue probado por polacos y lituanos y torturado hasta la muerte. Pero no hay ni una palabra de que hubiera conducido a una unidad enemiga a ningún lugar. Probablemente lo mataron porque se negó a revelar la ubicación del zar. Eso ya es un acto de valentía, pero mucho más localizado y menos cinematográfico. La historia de pantanos intransitables, de la elección consciente de un camino hacia la muerte para salvar al soberano, apareció mucho más tarde, en los trabajos de historiadores de los siglos XVIII y XIX. La leyenda fue añadiendo detalles y se transformó de una tragedia doméstica en un drama épico. No existen pruebas históricas convincentes de que Susanin condujera a los polacos al pantano. Ese elemento más vistoso de su hazaña es, con toda probabilidad, una bella invención. El mito resultó más poderoso que la verdad porque respondía a una demanda social muy fuerte. La nación necesitaba un héroe del pueblo, y lo creó, completando la historia real de una muerte trágica con un desenlace espectacular. Probablemente la verdad sea que Iván Susanin fue un hombre leal, muerto a manos de los interventores, y que su valor residió no tanto en la astucia como en la firmeza. No engañó a los enemigos, simplemente no se sometió a ellos. Del héroe cuya biografía fue embellecida, pasemos a la reina cuyo retrato, por el contrario, fue injustamente despojado de color y rasgos humanos. Mito número 8. El vestido negro de la reina alegre. La época victoriana. En nuestra imaginación aparecen de inmediato imágenes de rigidez, formalidad y emociones contenidas. Y al frente de todo ello está la propia reina Victoria.
La imaginamos como una viuda eternamente afligida, vestida de negro, una matrona severa que pronunció la frase legendaria, «Esto no nos divierte». Su nombre se convirtió en sinónimo de moral puritana, de hipocresía y de absoluta falta de sentido del humor. Creímos en esa imagen porque encajaba a la perfección con nuestros estereotipos sobre esa época. La victoria puritana es un símbolo cómodo para colgarle todos los clichés sobre la era victoriana. Mujeres apretadas en corsés que temen mostrar el tobillo, hombres de rostro pétreo, una sociedad donde cualquier muestra de pasión se consideraba indecente. Su largo luto por su marido, el príncipe Alberto, parecía confirmar esa imagen. Se convirtió en la encarnación viva de la contención y del deber, en el ícono de una época que llevó su nombre. Ese mito arraigó con fuerza porque es simple y fácil de entender. Crea un retrato nítido, aunque sin vida. Pero, ¿y si tras esa fachada negra se ocultaba una mujer viva, apasionada y amante de la diversión? Abramos sus diarios personales y sus cartas, que escribió durante toda su vida. Allí encontraremos a una Victoria completamente distinta. De joven adoraba bailar, y podía girar en un vals hasta el amanecer. Era una apasionada de la ópera y del teatro. Su correspondencia con su marido Alberto rebosa ternura, pasión y un humor juguetón. Era una artista dotada y cantaba con gusto. Incluso después de la muerte de Alberto, sumida en un profundo luto, no se convirtió en un monumento sin emociones. Hallaba consuelo en la compañía de amigos, en sus hijos y nietos, y en gobernar un imperio enorme. Y en cuanto a su supuesta severidad, en su colección privada, que no salió a la luz hasta muchas décadas después, se encontraron dibujos y figuritas de contenido erótico. Fue una mujer de su tiempo, pero no su caricatura. Valoraba el sentido del humor, disfrutaba de las danzas folclóricas escocesas y sabía reír con ganas. La legendaria frase, «Esto no nos divierte», probablemente es apócrifa, atribuida a ella para reforzar la imagen de una gobernante austera. El mito de la victoria puritana sobrevivió porque convirtió a una persona compleja y con muchas facetas en un símbolo plano. Nos resultó más fácil creer en un estereotipo ambulante que en un ser humano vivo con sus pasiones, debilidades y alegrías. La verdad es que la reina Victoria no fue un monumento sin vida de su época, sino su corazón, palpitante, apasionado y lleno de amor por la vida. Pasemos ahora de los errores sobre las personas a los errores sobre los lugares, al prodigio del mundo que quizá nunca existió donde lo hemos buscado. Mito número 9. Los jardines perdidos en las arenas del tiempo. Los jardines colgantes de la reina Semíramis en Babilonia. Solo ese nombre pinta en la imaginación una imagen de lujo increíble y de genio ingenieril. Terrazas escalonadas que se alzan hacia el cielo, cubiertas de flores y árboles exóticos. Agua que, mediante ingeniosos mecanismos, se elevaba desde el río Éufrates para regar ese oasis artificial en medio de la calurosa Mesopotamia. La leyenda dice que esa maravilla fue construida por Nabucodonosor el II en el siglo VI antes de nuestra era, para su esposa preferida, Amitis, que añoraba las colinas verdes de su tierra natal, Media. Esa historia circuló de una crónica a otra durante siglos. La creímos porque era increíblemente romántica. No era solo una obra arquitectónica extraordinaria, sino un gran gesto de amor, un monumento a la pasión real capaz de hacer florecer el desierto. La imagen de una reina melancólica y de un rey todopoderoso dispuesto a cualquier cosa por su sonrisa conquistaba los corazones. Los arqueólogos, a partir del siglo XIX, excavaron las colinas donde estuvo la antigua Babilonia, con la esperanza de hallar alguna huella de aquel prodigio. Queríamos tanto que esta hermosa leyenda fuera verdad, ¿y si buscábamos en el lugar equivocado? ¿Y si los jardines existieron pero en otro sitio, y fueron construidos por otro gobernante? El problema es que pese a todos los esfuerzos, no se hallaron pruebas arqueológicas convincentes de la existencia de los jardines en Babilonia. Además, en los extensos textos cuneiformes babilónicos que describen con detalle las obras de Nabucodonosor y sus proyectos de construcción, no hay ni una sola mención de jardines grandiosos. Este hecho desconcertó a los historiadores durante mucho tiempo. Sin embargo, en las últimas décadas surgió una teoría convincente que lo pone todo patas arriba. La asirióloga británica Stephanie Daly sugirió que hubo una confusión histórica.
Los legendarios jardines sí existieron, pero no en Babilonia, sino en Nínive, la capital del imperio asirio, y no los edificó Nabucodonosor, sino el rey asirio Sennacherib, aproximadamente 100 años antes. A favor de esta versión están numerosos textos asirios que describen detalladamente la creación de un magnífico jardín junto al palacio en Nínive, con terrazas, plantas exóticas y un complejo sistema de abastecimiento de agua. Sennacherib incluso se jactó de haber creado una maravilla para todos los pueblos. ¿Por qué se produjo la confusión? Probablemente porque tras la conquista de Babilonia por Asiria, a Nínive a veces se la llamó la Nueva Babilonia. Los historiadores griegos, que escribieron sus obras muchos siglos después, pudieron simplemente confundir estas dos ciudades y atribuir el prodigio asirio al más famoso rey babilónico. El mito de los jardines babilónicos perduró tanto por la fuerza de la historia romántica y por la autoridad de los autores antiguos. La realidad probablemente es que admiramos un prodigio y se lo atribuimos a la ciudad y al creador equivocados. Los jardines no estaban perdidos, simplemente los buscábamos en la dirección equivocada. Del prodigio perdido del mundo pasemos a otra ciudad perdida, que en realidad nunca se perdió. Mito número 10. La ciudad que nunca se perdió. En lo alto de los Andes, entre las nieblas que envuelven las cumbres, se oculta a las miradas ajenas una ciudad antigua. Terrazas de piedra, templos, palacios, bloques de granito encajados a la perfección. Esta es Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. La leyenda que conocemos dice que era una ciudadela secreta, el último refugio de la nobleza inca, cuya existencia los conquistadores españoles nunca llegaron a conocer. Y solo en el año 1911, el explorador estadounidense Hiram Bingham, abriéndose paso por la selva impenetrable, descubrió esta ciudad para el mundo, mostrándole un monumento intacto de una gran civilización. Esta historia cautiva convierte la arqueología en una novela de aventuras. La imagen del valiente científico descubridor que halló un mundo perdido se volvió canónica. Creímos en este mito porque halagaba nuestro ego occidental. Él construyó un relato en el que el mundo civilizado descubre los rincones salvajes y olvidados del planeta. La idea de que una ciudad entera pudo estar totalmente oculta a los ojos de los españoles y luego permanecer sin ser notada durante siglos, añadía a Machu Picchu un aura de misterio y singularidad. Queríamos creer en el cuento del descubrimiento porque resulta más interesante que la prosaica realidad. Pero, ¿y si esa ciudad nunca fue realmente perdida? Aclarémoslo. Cuando Hiram Bingham llegó a Machu Picchu no estaba solo. Lo acompañó un campesino quechua llamado Melchor Arteaga. Allí, en la cima, Bingham encontró varias familias campesinas que vivían allí, cultivaban las terrazas ancestrales y conocían perfectamente la existencia de las ruinas. Para la gente local, esa ciudad nunca estuvo perdida. La llamaban Huayna Picchu o simplemente Picchu y formaba parte de su mundo, de su historia contada de boca en boca. En cuanto a los españoles, no hay pruebas concluyentes de que desconocieran la ciudad. Lo más probable es que, tras la caída del Imperio Inca, Machu Picchu, situado en una región de difícil acceso, simplemente perdiera valor estratégico y económico. Los españoles pudieron saber de su existencia, pero no consideraron necesario gastar recursos en su conquista y colonización. No era secreta, sino simplemente poco interesante para ellos. El papel de Hiram Bingham no fue descubrir la ciudad, sino ponerla en el radar de la comunidad científica mundial. Fue un brillante divulgador que entendió el potencial del lugar y construyó a su alrededor una leyenda fascinante. El mito de la ciudad perdida fue producto de su autopromoción y de nuestro deseo de creer en hallazgos maravillosos. La verdad es que Machu Picchu no fue descubierta, fue presentada al mundo. Sus verdaderos guardianes, los habitantes locales, siempre estuvieron allí, viviendo en silencio entre las ruinas de un gran imperio, hasta que llegó un hombre del oeste y proclamó su casa como su descubrimiento. De las antiguas ruinas envueltas en mitos pasamos a una maravilla de la ingeniería moderna, cuya grandeza también solemos medir con criterios anticuados. Mito número 11. El puente de las puertas doradas. Su silueta es reconocida en todo el mundo. Dos gigantescos pilones de color naranja internacional que atraviesan el velo de la niebla. Las elegantes curvas de los cables de acero tendidos sobre el estrecho que une la bahía de San Francisco con el Océano Pacífico. El puente de las puertas doradas.
Para muchos sigue siendo el símbolo no solo de la ciudad, sino de un triunfo de la ingeniería, el puente colgante más grandioso del planeta. Cuando se construyó en los años 30 del siglo XX, fue una auténtica revolución. Desafiaba a los elementos, corrientes poderosas, niebla salina y actividad sísmica. En la mente de millones, especialmente de quienes crecieron con las películas y las postales de mediados del siglo XX, siguió siendo el más. Creíamos eso porque el Puente de las Puertas Doradas no es solo una obra, es un ícono de la cultura popular. Su imagen está tan reproducida, tan monumental, que parece que nada pueda superarla. Se convirtió en el arquetipo del Gran Puente, y seguimos aferrándonos a esa imagen incluso cuando la realidad quedó muy por delante. Tendemos a congelar la grandeza en un momento concreto del tiempo. Lo recordamos como un campeón, y no nos apresuramos a confrontar ese hecho con la actualidad. Pero el tiempo y el pensamiento ingenieril no se detienen. Abramos el libro de récords y miremos las cifras modernas, escritas no con palabras, sino en metros. En el momento de su inauguración, en 1937, el puente Golden Gate fue realmente el puente colgante más largo del mundo. Su vano principal medía 1.280 metros, una cifra inaudita para la época. Mantuvo ese título durante casi 3 décadas. Pero hoy, ni siquiera figura entre los 10 primeros. El primer puesto hace tiempo pasó a otros gigantes. Hoy por hoy, el puente colgante más largo del mundo es el puente Akashi Kaikyo en Japón, inaugurado en 1998. Su vano central mide 1.991 metros, casi el doble que el del Golden Gate. Le siguen puentes en China, Turquía y Corea del Sur. La ingeniería ha avanzado tanto que los récords de los años 30 del siglo pasado hoy parecen modestos. El mito de la primacía del Golden Gate perdura, porque su valor cultural ha resultado más duradero que su récord de ingeniería. Sigue siendo un símbolo no por ser el más largo, sino por haber sido el primero en ampliar con tanta audacia los límites de lo posible. La verdad es que el puente Golden Gate es un gran veterano que cedió el lugar en el podio a nuevos campeones, pero que conserva para siempre su sitio en el Salón de la Fama. De la maravilla hecha de acero pasemos a la maravilla de la terracota, a todo un ejército cuya finalidad también entendimos de forma demasiado reducida. Mito número 12. El ejército que no solo llevaba la muerte. Imaginen la penumbra de una tumba subterránea. En formación eterna, hombro con hombro, se alinean miles de guerreros de terracota con su equipo de combate. Arqueros, soldados de infantería, jinetes y carros de guerra. Es el ejército de terracota, creado hace más de 2000 años para custodiar al primer emperador de la China unificada, Qin Shi Huangdi, en el más allá. La imagen que nos dibujan es clara y siniestra. Ese ejército silencioso debía proteger a su señor de enemigos y demonios en el más allá, continuando sus conquistas incluso en el reino de los muertos. Cada guerrero es un vigilante, cada caballo una unidad de combate. El propósito del ejército, la guerra y la defensa. Creímos en esa versión porque es lógica y encaja con nuestra idea de los gobernantes antiguos, obsesionados con la inmortalidad y el poder. La imagen del emperador que ni siquiera tras la muerte puede separarse de su ejército, impresiona y asusta. Habla de poder ilimitado y de egocentrismo. La interpretación militar parece obvia. Si son guerreros, entonces sirven para la guerra. Vimos a los soldados de terracota y de inmediato les asignamos una función sin profundizar. Pero, ¿y si no fuera solo un ejército? ¿Y si fuera la réplica de todo un mundo que el emperador quiso llevar consigo? Echemos un vistazo más atento a los hallazgos de los arqueólogos. Sí, la gran mayoría de las figuras son guerreros. Pero a medida que avanzaron las excavaciones, los científicos comenzaron a encontrar algo distinto. Hallaron figuras de funcionarios y escribas con rollos en las manos. Encontraron acróbatas congelados en posturas increíbles, músicos con sus instrumentos, hombres fuertes. Incluso aparecieron figuras de bronce de aves acuáticas en un jardín subterráneo con un río artificial. Queda claro que Qin Shi Huangdi no construyó solo un mausoleo funerario con guardias. Reprodujo una copia exacta de su corte, de su imperio, con todos sus aspectos, no solo los militares, también los administrativos y los culturales. Quiso que en el más allá le rodeara el mismo entorno al que estaba acostumbrado en vida.
Los guerreros fueron solo una parte de ese proyecto grandioso, quizá la más numerosa, pero no la única. El mito de la función exclusivamente militar del ejército nació porque los guerreros fueron los primeros en ser hallados, y su aspecto causó una impresión asombrosa. Esa versión era simple y llamativa. La verdad es mucho más compleja y ambiciosa. El ejército de terracota no es solo una guardia, es un molde congelado en el tiempo de toda una civilización, un intento de trasladar a la eternidad no solo el poder militar, sino toda la estructura de la corte imperial, con su burocracia, su arte y sus entretenimientos. Pasemos ahora de los ejércitos y los imperios terrestres a las fuerzas de la naturaleza, a las épocas que también solemos imaginar en tonos demasiado monocromos. Mito número 13. El desierto blanco que no cubrió el mundo. Diga la expresión periodo glacial, y de inmediato surge en la imaginación la imagen de una inmensa y blanca planicie. Un planeta cubierto de hielo de polo a polo. Mamuts y tigres dientes de sable avanzando por la tundra nevada ante gigantescos glaciares, bajo un sol bajo y frío. Estamos acostumbrados a pensar en el periodo glacial como en una helada global y total, cuando toda o casi toda la Tierra se convirtió en una gigantesca pista de hielo. Esa imagen se fijó gracias a películas, dibujos y libros populares. Es dramática y fácil de imaginar. La creemos porque la idea de un planeta completamente congelado impacta la imaginación. Es el escenario de una catástrofe global que intriga y asusta a la vez. La simplificación, periodo glacial igual a toda la Tierra bajo hielo, fue cómoda y clara. Creaba una imagen nítida y memorable sin necesidad de explicaciones climáticas complejas. Pero, ¿y si esa imagen es una exageración? ¿Y si el hielo fue solo visitante en gran parte del planeta, no su dueño absoluto? Abramos los mapas paleoclimáticos y veamos la verdadera extensión de los glaciares en los máximos de las glaciaciones. La verdad es que, incluso en los momentos más severos del último periodo glacial, hace alrededor de 20.000 años, los glaciares cubrían solamente alrededor del 30% de la superficie terrestre. Sí, es un territorio enorme. Grandes mantos de hielo cubrieron gran parte de Norteamérica y el norte de Europa, incluyendo Escandinavia y las Islas Británicas. Pero vastas zonas de Eurasia, incluida buena parte de Siberia, no estuvieron cubiertas por hielo continuo debido a un clima demasiado seco. Y en cuanto a las regiones ecuatoriales y tropicales, allí no se habló de una glaciación completa. Sí, el clima se volvió más frío y seco, las junglas en algunos sitios dieron paso a sabanas, pero las selvas tropicales de la Amazonia, del Congo y del sudeste asiático continuaron existiendo. Enormes extensiones de África, de América del Sur y de Australia siguieron libres de hielo. El mundo no era homogéneamente blanco. Era un mosaico. En unos lugares avanzaban los glaciares, en otros retrocedían los bosques, en otros se ampliaban los desiertos. El mito de la glaciación total sobrevivió porque era simple y visualmente impactante. La realidad, como siempre, era más compleja, más variada y más interesante. El planeta no moría bajo una sábana helada, cambiaba, se adaptaba, y la vida continuaba vibrando incluso en las condiciones más duras. Del enfriamiento global, que no fue tan global, pasamos al calentamiento global en el océano, que resultó ser mucho más predecible de lo que creíamos. Mito número 14. El intruso de las profundidades oceánicas, el Niño. Para muchos, esa palabra suena como el nombre de un desastre repentino e impredecible. Una corriente cálida anómala en el Océano Pacífico que aparece de la nada y siembra el caos en todo el planeta. Sequías en Australia, inundaciones en Perú, huracanes en América. En las noticias, a menudo se presenta como un capricho de la naturaleza, una anomalía irregular e imposible de prever. Hemos llegado a ver a El Niño como una especie de comodín climático, un suceso fortuito que trastoca el clima global. Esa creencia en su impredecibilidad era cómoda, nos liberaba de responsabilidad al convertir las catástrofes climáticas en simples azarosas, contra las que poco se puede hacer. Creímos en ello porque la idea de una naturaleza caótica e impredecible a la vez asusta y consuela. Si es casualidad, nadie tiene culpa y solo queda esperar a que pase la tormenta. Pero, ¿y si este intruso llega según un calendario? ¿Y si sus visitas siguen una lógica, aunque no estricta?
Miremos los datos de la climatología y la oceanografía modernas. Los científicos que estudian este fenómeno hace tiempo comprendieron que el Niño no es una anomalía aleatoria, sino parte de un proceso cíclico complejo conocido como oscilación del sur. Ese ciclo tiene dos fases, una cálida, el Niño, y una fría, la Niña, además de una fase neutra. Y ese ciclo se repite con periodicidad, en promedio cada 2 a 7 años. No es caos, sino un sistema oscilatorio. Más aún, la ciencia moderna ha alcanzado grandes avances en la predicción de este fenómeno. Con observaciones satelitales de la temperatura de la superficie del mar, boyas que miden la temperatura en profundidad y complejos modelos informáticos, los climatólogos pueden prever la llegada del Niño con varios meses, a veces hasta medio año, de antelación respecto a su pico. La precisión de esas predicciones no deja de aumentar. Ya no somos observadores ciegos, podemos prepararnos para los cambios que se anuncian. El mito de la impredecibilidad del Niño es un legado del pasado, cuando no contábamos con las herramientas para estudiarlo. Hoy esto ya no es tanto una anomalía impredecible como un patrón climático bien estudiado y predecible. La verdad es que ya no estamos a merced del puro azar. Podemos prever la llegada del Niño y atenuar sus consecuencias. Simplemente no siempre aprovechamos ese conocimiento. De las corrientes oceánicas, que resultaron no ser tan caóticas, pasemos al desierto, que resultó no ser tan desecado. Mito número 15. El desierto que recuerda el sabor de la lluvia. El desierto de Atacama en Chile. El lugar más seco de la Tierra. En nuestra mente es el polo absoluto de la sequía, un sitio donde no han caído lluvias durante cientos, quizá hasta miles de años. Imaginamos un paisaje marciano, tierra quemada y sin vida, donde ni una brizna de hierba puede sobrevivir. Las fotografías confirman esa imagen. Arcilla agrietada, salares y afloramientos de piedras hasta el horizonte. La leyenda de la sequía eterna de Atacama se convirtió en un referente, un punto de comparación para todos los demás desiertos. Nos lo creímos porque nos atraen los récords absolutos. El lugar más seco, el lugar donde nunca llueve. Suena impresionante. Crea la idea de un entorno extremo y extraterrestre en nuestro propio planeta. Y esa imagen es tan poderosa que no prestamos atención a los pequeños detalles que la contradicen. Tomamos la metáfora por un hecho literal. Pero, ¿y si incluso en ese reino de sequía a veces se abren las compuertas del cielo? Revisemos los partes meteorológicos y los testimonios de testigos. Sí, Atacama es increíblemente seca. En algunas zonas centrales hay estaciones meteorológicas que durante décadas no registraron precipitaciones significativas. Sin embargo, afirmar que allí no ha llovido en cientos de años es una exageración. Cada varias décadas, por lo general asociadas con el mismo fenómeno del Niño, llegan masas de aire húmedo al desierto y caen lluvias sobre la tierra reseca. Y entonces ocurre un milagro. El desierto, por un breve tiempo, se cubre de un manto de flores. Semillas que han dormido décadas en el suelo seco despiertan y dan vida a millones de flores rosadas, violetas y amarillas. Este fenómeno se conoce como desierto florido y es una atracción turística. Además, en las zonas costeras de Atacama, aunque no llueva, llegan desde el océano densas nieblas conocidas como camanchaca. Esa humedad se condensa en las plantas y permite la existencia de ecosistemas únicos, los llamados oasis de niebla. El mito de la absoluta e interminable aridez de Atacama choca con la realidad. No está desprovista de agua. Vive en un modo de espera extrema por la humedad. El mito perduró porque era simple y llamativo. La verdad, como siempre, es más matizada, y en este caso, más hermosa. No habla de tierra muerta, sino de una increíble sed de vida oculta hasta que llegan las condiciones adecuadas. Del desierto de la Tierra, que no está tan muerto, pasemos a contemplar un ocaso en otro planeta que no es tan parecido al nuestro. Mito número 16. Un ocaso marciano en tonos terrestres. El espacio siempre ha excitado nuestra imaginación, y Marte, en especial. El planeta rojo, nuestro vecino más cercano, un posible segundo hogar para la humanidad. Observamos con avidez las fotografías que envían desde allí los rovers, tratando de imaginar cómo sería estar sobre su superficie.
Una de las imágenes más populares y románticas es el atardecer marciano. En numerosas películas de ciencia ficción y en las pinturas de artistas fantásticos suele representarse como celeste o azul. Esa idea se convirtió casi en un axioma. En la Tierra, el cielo es azul y el atardecer es rojo. Por lo tanto, en Marte, donde el cielo diurno tiene un matiz rojizo rosado, todo debería ser al revés. El atardecer debería ser azul. Esa lógica de invertir las cosas parecía muy elegante y convincente. Creímos en el atardecer marciano azul porque es bello y poético. Crea la imagen de un mundo distinto, como en un espejo. Un sol azul poniéndose tras un horizonte rojo es una imagen potente que subraya lo extraño y, al mismo tiempo, la misteriosa belleza de otro planeta. Este mito se volvió tan querido que fue repitiéndose de una fuente a otra hasta parecer un hecho. Pero, ¿qué ven realmente las cámaras de los rovers cuando miran al sol que se oculta tras el horizonte? Veamos las imágenes reales, sin procesar, enviadas por Spirit, Opportunity y Curiosity. Sí, en el atardecer marciano aparecen tonos azules, pero no se trata de ese azul intenso y profundo que vemos en nuestro cielo durante el día. El verdadero atardecer marciano tiene más bien un tono azul grisáceo o azul pálido, y ese color se concentra principalmente en el halo alrededor del disco solar. El resto del cielo permanece rosado y amarillento. El efecto se debe a la dispersión de la luz en las finas partículas de polvo de la atmósfera marciana. Esas partículas dejan pasar la luz azul hacia adelante, en dirección al observador, mientras que la luz roja se dispersa por todo el cielo. El efecto existe, pero es mucho más tenue y localizado de lo que solemos imaginar. El mito del atardecer intensamente azul es una exageración artística, una amplificación de un fenómeno real, pero más sutil. Tomamos el atisbo de azul y lo pintamos en todo el cielo. La verdad es que el atardecer marciano es único y hermoso a su manera, pero no es una simple inversión del terrestre. Es una paleta más compleja y pálida que nos recuerda que las leyes de la física son las mismas en todas partes, pero se manifiestan de forma distinta. De los mitos sobre el mundo exterior, pasemos a los mitos sobre el mundo interior, sobre el órgano más complejo y enigmático, el cerebro humano. Mito número 17. El 90% del gigante dormido. Probablemente este sea uno de los mitos más persistentes e inspiradores sobre las capacidades humanas. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. El resto, el 90%, sería un potencial dormido, no utilizado, un recurso gigantesco esperando a ser despertado. Si pudiéramos lograrlo, obtendríamos poderes extraordinarios, telequinesis, memoria fenomenal, genialidad. Esta idea dio origen a innumerables libros de autoayuda, cursos de desarrollo personal y superproducciones de Hollywood. Creímos tan fácilmente en este mito porque nos da esperanza. Nos dice que cada uno de nosotros es un genio oculto, que nuestras limitaciones actuales no son el límite, sino solo una pequeña parte de nuestras verdaderas capacidades. Es una idea halagadora y reconfortante. Promete un camino simple hacia la grandeza. Solo hay que encontrar la clave para el resto del 90%. Este mito es una herramienta de marketing perfecta que vende el sueño del potencial ilimitado. Está tan arraigado que hasta personas con apariencia de serias lo repiten. Pero, ¿y si ese gigante dormido no es más que una ficción? ¿Y si nuestro cerebro trabaja a pleno rendimiento casi todo el tiempo? Veamos los datos de la neurociencia moderna. Técnicas como la imagen por resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones permiten a los científicos ver qué áreas del cerebro están activas en cada momento. Esos estudios muestran sin lugar a dudas que, a lo largo del día, usamos prácticamente todas las partes de nuestro cerebro. Incluso cuando dormimos, el cerebro trabaja activamente, procesando información, ordenando recuerdos y controlando funciones vitales. No hay zonas dormidas ni silenciosas. Si alguna parte del cerebro resulta dañada por un golpe o una enfermedad, casi siempre trae consecuencias graves: pérdida del habla, de la memoria o de funciones motoras. Si el 90% del cerebro fuera innecesario, la mayoría de las lesiones craneales pasarían desapercibidas. Además, el cerebro es un órgano que consume muchísima energía. Consume alrededor del 20% de la energía del organismo,
aunque representa solo el 2% de la masa corporal. La evolución es un proceso muy ahorrativo. Nunca habría permitido el desarrollo y la existencia de un órgano tan caro si solo funcionara al 10%. ¿De dónde viene entonces este mito? Su origen es borroso. Se lo atribuyen a Albert Einstein, que no dijo nada parecido, y al psicólogo estadounidense William James, que en sentido figurado habló del potencial mental no realizado. Esa metáfora se tomó literalmente y se convirtió en un hecho pseudocientífico. La verdad es que usamos el 100% de nuestro cerebro, aunque no todas sus partes al mismo tiempo. El mito del 10% es un cuento bonito que nos impide valorar lo que ya tenemos. Un órgano increíblemente complejo y eficiente que funciona sin cesar. Del mito de las capacidades ocultas del cerebro, pasamos ahora al mito de las limitaciones por edad en el aprendizaje, que también está muy exagerado. Mito número 18. La ventana que no se cierra. Aprende el idioma cuando eres joven. Para los adultos ya es tarde. El cerebro no es el mismo. Muchos han oído esa frase. En nuestra sociedad está arraigada la creencia de que existe un periodo crítico para aprender idiomas, que termina en la adolescencia. Los niños, como esponjas, absorben nuevas palabras y estructuras gramaticales sin esfuerzo, mientras que los adultos deben abrirse paso entre artículos y verbos irregulares con gran dificultad y resultados dudosos. Creímos en eso porque este mito ofrece una excusa cómoda para nuestra pereza o nuestros fracasos. Es más fácil decir, ya soy demasiado viejo para esto, que reconocer la falta de motivación o de tiempo. Además, vemos con qué facilidad los niños inmigrantes aprenden un idioma nuevo, y eso parece confirmar la teoría. La imagen del cerebro adulto petrificado, incapaz de ser flexible, se ha convertido casi en un axioma. Esta creencia crea una barrera psicológica que impide a muchos adultos siquiera empezar a aprender una lengua. Pero, ¿y si esa ventana de oportunidades en realidad nunca se cierra del todo? ¿Y si los adultos tienen ventajas propias y únicas al aprender idiomas? Veamos los resultados de investigaciones lingüísticas y neurobiológicas modernas. Sí, los niños tienen ventaja en un aspecto concreto: la adquisición de la pronunciación. Su cerebro y su aparato del habla son más plásticos, lo que les permite imitar sonidos con más facilidad y alcanzar una pronunciación indistinguible de la de un hablante nativo. Pero ahí terminan sus ventajas evidentes. En todos los demás aspectos, aprendizaje de la gramática, acumulación de vocabulario, comprensión de conceptos abstractos complejos, los adultos a menudo aprenden más rápido y con mayor eficacia que los niños. Los adultos poseen algo que los niños no tienen: pensamiento analítico desarrollado, experiencia vital sobre la que apoyarse y, lo más importante, motivación consciente. Un adulto puede usar mnemotecnias, entender las reglas gramaticales como un sistema lógico, en lugar de limitarlas a memorizarlas de forma mecánica. Numerosos estudios muestran que los adultos que estudian de forma intensiva y con objetivos claros pueden alcanzar un nivel muy alto en mucho menos tiempo que un niño. El mito del inicio tardío sobrevivió porque mezcla en un solo concepto aspectos distintos del lenguaje. Oímos el acento extranjero en un adulto y llegamos a la conclusión errónea de que aprendió mal el idioma, sin reparar en su amplio vocabulario y en su dominio fluido de la gramática. La verdad es que se puede y se debe aprender idiomas a cualquier edad. Y aunque alcanzar una pronunciación perfecta puede ser más difícil, en todo lo demás, el alumno adulto tiene todas las posibilidades de superar al niño. El cerebro no se petrifica, simplemente cambia sus estrategias de aprendizaje. Pasemos de los mitos sobre el cerebro y el aprendizaje a los mitos sobre el cuerpo, a un sonido que creíamos inofensivo y que resultó ser una señal de alarma. Mito número 19. La nana que arrulla el peligro. El ronquido. Ese sonido grave y vibrante que produce la persona que duerme se ha convertido hace tiempo en motivo de chistes, anécdotas y peleas familiares. En la conciencia colectiva se percibe como una molestia, pero en general inofensiva. El que ronca dificulta el sueño de los demás, pero para él mismo es solo un sonido desagradable, nada más. Estamos acostumbrados a pensar en el ronquido como un problema meramente acústico, una falla divertida que se puede soportar o tapar con tapones.
Creímos en su inocuidad porque así era más fácil. Admitir que el ronquido puede ser síntoma de una enfermedad grave implica enfrentarse a la necesidad de actuar, ir al médico, cambiar hábitos de vida. Es mucho más fácil tomárselo a broma o atribuirlo al cansancio o a una almohada incómoda. Ese mito de que es solo un sonido fue una forma de defensa psicológica, una manera de ignorar un problema que parecía demasiado doméstico para ser peligroso. Pero, ¿y si esa canción de cuna en realidad es una señal de socorro que envía nuestro cuerpo? Escuchemos a los médicos especializados en sueño. El ronquido crónico y fuerte, en la gran mayoría de los casos, no es solo un ruido. Es señal de que las vías respiratorias se estrechan durante el sueño y el aire tiene que forzarse para pasar por ellas. Y muy a menudo es síntoma de una afección peligrosa llamada síndrome de apnea obstructiva del sueño. La apnea son interrupciones breves de la respiración durante el sueño. La persona ronca, luego viene un silencio inquietante de 10 a 30 segundos e incluso hasta un minuto, y después jadea y vuelve a respirar. En ese momento su cerebro sufre falta de oxígeno. Esas pausas pueden repetirse cientos de veces por noche. El organismo no descansa bien y permanece en estado de estrés constante. Las consecuencias de la apnea son muy serias. Un aumento marcado del riesgo de infartos, de accidentes cerebrovasculares, de hipertensión y de diabetes. La persona se siente hecha polvo y somnolienta durante el día, lo que eleva el riesgo de accidentes al volante. El mito de que los ronquidos son inofensivos puede resultar mortal. Hace que la gente ignore durante años un síntoma alarmante hasta que ya es demasiado tarde. La verdad es que los ronquidos no son un problema acústico, sino médico. Hay que tomarlos en serio, no con humor, como cualquier otra señal de que algo no va bien en el organismo. De la amenaza oculta que no oímos, pasemos al proceso de curación que entendemos mal. Mito número 20. La herida que pide estar al descubierto. Todos nos raspamos las rodillas de niños. Y recordamos el consejo de los adultos: deja que la herida respire, así sanará más rápido. La idea de que la herida debe estar al aire para que se forme una costra seca bajo la cual ocurre la curación parece intuitivamente correcta. El aire se asocia con vida y limpieza, y la venda con algo húmedo y sofocante. Creíamos en ello porque es sencillo y lógico. La costra seca da la sensación de una barrera protectora natural, y pensamos que dejando la herida al descubierto ayudamos a la naturaleza a hacer su trabajo. Este mito se transmitió de generación en generación como sabiduría popular comprobada por el tiempo. Temíamos que bajo la venda la herida se infectara y esto llevara a complicaciones. Pero, ¿y si esa sabiduría popular contradice los conocimientos modernos sobre la regeneración de los tejidos? ¿Y si, queriendo ayudar, en realidad ralentizamos la curación? Veamos los protocolos médicos actuales y las investigaciones sobre el tratamiento de las heridas. Dicen justamente lo contrario. Para una curación óptima, la herida necesita no un entorno seco, sino moderadamente húmedo. ¿Por qué? Porque el proceso de curación consiste en la migración de nuevas células epiteliales, que deben desplazarse desde los bordes de la herida hacia el centro para cerrar el defecto. En un entorno seco, bajo una costra dura, a las células les resulta muy difícil desplazarse. Tienen que abrirse paso por debajo de la costra, lo que ralentiza el proceso y a menudo provoca una cicatriz más gruesa. En un ambiente húmedo, las células pueden moverse libre y rápidamente. Los apósitos modernos, como los hidrocoloides y los geles, crean precisamente ese ambiente húmedo ideal. Además, el apósito cumple otras dos funciones importantes. Primero, protege la herida de la suciedad y de las bacterias, previniendo la infección. Una herida abierta es una puerta para la infección. Segundo, mantiene una temperatura constante y protege a las células en crecimiento de los daños mecánicos. El mito de la herida respirante ha sobrevivido porque se basa en ideas anticuadas y en la lógica cotidiana. La verdad, confirmada por décadas de práctica clínica, es que la cicatrización en ambiente húmedo bajo un apósito es el estándar de oro. Es más rápida, menos dolorosa y deja una cicatriz menos visible. La herida no respira por el aire, sana gracias a complejos procesos celulares que necesitan protección y un microclima adecuado.
De los mitos sobre el cuerpo, pasamos a los mitos sobre lo sobrenatural, a las supersticiones cuyas raíces hace mucho que hemos olvidado. Mito número 21. El triángulo que no debe ser atravesado. Pasar por debajo de una escalera apoyada en la pared trae mala suerte. Es una de las supersticiones más conocidas y extendidas en el mundo occidental. Incluso las personas menos supersticiosas la esquivan por instinto, por si acaso. Seguimos esta regla automáticamente, sin pensar en su origen. ¿Por qué precisamente la escalera? ¿Por qué es tan peligroso? En nuestra mente es simplemente un axioma. No se debe pasar por debajo de una escalera, punto. Creemos en ello porque las supersticiones actúan a menudo a nivel subconsciente. Se transmiten como un código cultural, y su poder está en su irracionalidad. No buscamos una explicación lógica, simplemente aceptamos la prohibición como un hecho. Además, hay una consideración práctica simple. Algo puede caerse de la escalera. Pero el miedo supersticioso es claramente más profundo que la simple precaución. ¿De dónde viene entonces esta extraña prohibición? Sus raíces se remontan a la Europa medieval y están estrechamente ligadas a la simbología cristiana. Una escalera apoyada en la pared forma un triángulo, y el triángulo, en el cristianismo, es un símbolo sagrado que representa a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Atravesar ese triángulo significaba violar, profanar el espacio sagrado, mostrar falta de respeto hacia la Trinidad. Esto se consideraba sacrilegio, que inevitablemente atraería el castigo divino sobre el pecador o invocaría al diablo. Así, originalmente no era solo una superstición sobre la mala suerte, sino una prohibición profundamente religiosa. Había otro aspecto, más sombrío. En la Inglaterra medieval, a los condenados a muerte los llevaban a la horca pasando por debajo de una escalera apoyada. Pasar por debajo de ella significaba, simbólicamente, encontrarse con la propia muerte. Con el tiempo, el trasfondo religioso y criminal se borró y se olvidó, y quedó el miedo irracional. El mito sobrevivió porque se transformó de un acto simbólico complejo en una regla simple y fácil de recordar. Ya no necesitábamos saber sobre la Trinidad ni sobre las horcas. Bastaba recordar que la escalera es mala. La verdad es que, al evitar hoy una escalera, seguimos inconscientemente dogmas religiosos y miedos de personas que vivieron hace más de 500 años. No es solo una superstición, es un eco de una época pasada, congelado en nuestros hábitos cotidianos. De una superstición ligada a la forma, pasamos a otra ligada al tiempo y a las diferencias culturales. Mito número 22. Relojes que cuentan un tiempo equivocado. Regalar un reloj es mala señal. Dicen que trae separación, peleas e incluso, en las versiones más sombrías, que acorta la vida de quien lo recibe. Mucha gente, al recibir un reloj como regalo, instintivamente le da al donante una moneda, como si con eso comprara el obsequio para neutralizar el mal presagio. Esta superstición está bastante extendida y la tomamos con cierta precaución. Creemos en ella porque el reloj es un símbolo poderoso, mide el tiempo, y el tiempo es la vida misma. Interferir en ese proceso, regalar un instrumento que contará los instantes hasta el final inevitable, parece algo sacro y potencialmente peligroso. La idea de que un reloj marca el tiempo hasta la separación suena poética y trágica, y por eso el mito perdura en la memoria. Pero ¿de dónde viene realmente ese miedo? ¿Por qué justo los relojes se convirtieron en un regalo desafortunado? Si escarbamos en la tradición europea, no encontraremos raíces históricas profundas. Sí hubo creencias locales, pero se volvió masivo relativamente hace poco. La fuente verdadera de este temor está lejos, en Oriente, en China. En la cultura china, esta superstición tiene una explicación muy concreta y lógica desde el punto de vista fonético. La expresión para regalar un reloj suena exactamente igual que la que significa acompañar en el último viaje o enterrar. Para un chino, regalar un reloj es como desearle a alguien una muerte pronta. Es uno de los tabúes más serios en la etiqueta de los regalos. Con la globalización y el intercambio cultural, esta superstición china se filtró poco a poco al mundo occidental, pero sin su explicación lingüística original. Perdió su raíz y conservó la forma. Adoptamos el miedo sin entender su causa. Así, en nuestra cultura,
el mito se recubrió de nuevas interpretaciones, separación, peleas y demás. El mito sobrevivió porque encontró eco en nuestros propios miedos subconscientes sobre el tiempo y la finitud del ser. Llenamos la forma ajena con nuestro contenido. La verdad es que, para la mayoría de nosotros, esta superstición es un artefacto cultural importado, un juego fonético de un idioma extraño que tomamos por una verdad mística universal. De los sonidos que traen mala suerte, pasamos a otro sonido que, según la creencia, aleja la prosperidad del hogar. Mito número 23. El silbido que se lleva el oro con el viento. No silbes dentro de casa, no habrá dinero. Esta prohibición, conocida desde la infancia, parece una de las más extrañas e irracionales. ¿Qué relación puede haber entre un simple silbido y el bienestar económico? Sin embargo, aún hoy muchas personas reprenden de forma reflejo a quienes silban en un espacio cerrado, sobre todo la gente mayor. Seguimos esta regla porque nos la inculcaron desde la infancia como una verdad indiscutible que no necesita explicación. Es parte del folclore doméstico, igual que la prohibición de sentarse sobre la mesa o de pasar objetos por el umbral. Creemos en ello, o al menos cumplimos el rito, por respeto a las tradiciones, sin tratar de entender su lógica. Para nosotros es simplemente otro no se debe, y ya está. Pero este tabú aparentemente absurdo tiene profundas raíces mitológicas, que se remontan a las creencias paganas de nuestros antepasados. Para los antiguos eslavos, el silbido no era solo un sonido, era el lenguaje de las fuerzas elementales, sobre todo del viento. Silbar significaba invocar al viento, imitarlo, y el viento es una fuerza ambivalente e incontrolable. Por un lado podía ser útil, haciendo girar las aspas de los molinos. Por otro, traía tormentas y huracanes que arrancaban los techos, quebraban los árboles y arrasaban con todo. Silbar dentro de la casa, en el espacio que te protege, equivalía a llamar a esa fuerza destructora al interior. Se creía que con un silbido se podía soplar fuera de la casa toda la riqueza, todo lo acumulado, dispersándolo literalmente al viento. Había también otra connotación, aún más siniestra. El silbido se consideraba la lengua de las fuerzas impuras, demonios, espíritus del bosque y otros seres malignos. Quien silbaba en la casa como que los invitaba, les abría la puerta. Y esas fuerzas impuras no traerían prosperidad, al contrario, robarían lo que hubiera y provocarían desgracias. Así, la prohibición de silbar en casa es un eco del antiguo miedo a las fuerzas incontrolables de la naturaleza y al mundo sobrenatural. El mito ha sobrevivido porque, como muchas otras supersticiones, perdió su explicación original, pero mantuvo la forma del tabú. Hemos olvidado a los dioses paganos del viento y a las fuerzas impuras, pero el temor de silbarse el dinero quedó en nuestra memoria cultural. La verdad es que esta prohibición no es una regla económica, sino un antiguo ritual mágico destinado a proteger la casa del caos y del mal. Del silbido que llama a la desgracia, pasamos a los fragmentos que, según la creencia, condenan a 7 años de infortunio. Mito número 24. 7 años encerrados en los fragmentos. El tintineo de un espejo roto. Incluso la persona más incrédula encuentra ese sonido desagradable. Y la superstición asociada es una de las más persistentes y aterradoras. Romper un espejo significa atraerse 7 años de mala suerte. Ese número, 7 años, suena tan concreto e inevitable que estremece. Para evitar la maldición, la gente inventó rituales enteros. Recoger los fragmentos sin mirarlos, lavarlos bajo agua corriente, enterrarlos en la tierra. Creemos en ello, o al menos sentimos inquietud, porque el espejo no es un mero objeto decorativo. Desde la antigüedad se le atribuyeron propiedades místicas. Es una ventana a otro mundo, un gemelo de nuestra realidad. Y, sobre todo, refleja nuestra alma. La idea de que al romper el reflejo dañamos nuestra propia esencia, nuestra alma, es poderosa y arquetípica. Pero, ¿por qué precisamente 7 años? ¿De dónde proviene ese número místico? Los orígenes de esta superstición hay que buscarlos en la antigua Roma. Los romanos fueron de los primeros en aprender a fabricar espejos de vidrio, aunque eran opacos y caros. Y creían que el espejo no solo reflejaba el aspecto exterior, sino también el alma de la persona. Romper un espejo significaba dañar el alma y atraer la ira de los dioses. ¿Y por qué 7 años?
Porque los romanos también creían en la ciclicidad de la vida. Pensaban que el cuerpo y el alma se renovaban por completo cada 7 años. Así, si el alma resultaba dañada por un espejo roto, necesitaba un ciclo completo de 7 años para sanar y recuperarse. 7 años de mala suerte no son un plazo aleatorio, sino el tiempo necesario para la regeneración del alma. Era una especie de cuarentena espiritual. El mito sobrevivió y se extendió por toda Europa, porque combinaba el terror místico frente al daño del alma con un plazo concreto y aterrador de castigo. Con el tiempo, la lógica romana original se fue olvidando, pero la fórmula espejo roto igual 7 años de mala suerte resultó increíblemente resistente. La verdad es que esta superstición no es solo un miedo ciego, sino una herencia de la medicina y la filosofía romanas que, de manera curiosa, ha llegado hasta nuestros días. Cada vez que tememos a los fragmentos, inconscientemente nos aferramos a las creencias de personas que vivieron hace 2000 años. De las antiguas supersticiones pasamos ahora a artefactos y frases más modernos, cuyo origen también confundimos con frecuencia. Mito número 25. El grito del vencedor atribuido al vencido. ¡Ay de los vencidos! Esta frase latina se convirtió en símbolo del brutal derecho del más fuerte, de la crueldad del vencedor que impone su voluntad al derrotado. En nuestra imaginación se asocia con la antigua Roma, con sus legiones conquistadoras. Nos figuramos a un general romano, quizá el propio César, lanzando esas palabras a los galos vencidos u otros pueblos bárbaros. Parece lógico, los romanos, dueños del mundo, podrían haber pronunciado ese grito altivo y cruel. La frase encajó en nuestro estereotipo de Roma y se convirtió en un emblema tan conocido como el Coliseo o los estandartes de las legiones. Sin embargo, ¿y si esa exclamación no la dijo un romano vencedor, sino, al contrario, un enemigo suyo? ¿Y si fue un grito de humillación dirigido a los propios romanos? Abramos la historia de Roma desde su fundación de Tito Livio y busquemos el episodio. Los hechos datan del año 390 antes de nuestra era, uno de los momentos más vergonzosos de la temprana historia romana. La tribu gala de los Senones, al mando de un jefe llamado Breno, derrotó al ejército romano y llegó a saquear la propia Roma. Los romanos se refugiaron en la colina del Capitolio y, tras un largo asedio, se vieron obligados a aceptar una paz humillante, pagando un rescate enorme, 1000 libras de oro. Cuando llevaron el oro y empezaron a pesarlo, los romanos se dieron cuenta de que los galos usaban pesas falsas, más pesadas. Empezaron a quejarse. Entonces Bren, jefe de los galos, arrojó con sorna su pesada espada sobre la balanza y pronunció la famosa frase, «Ay de los vencidos». Quiso decir, no están en posición de discutir. Han perdido y ahora yo impongo las reglas. Así, la frase no la dijo un romano, sino alguien dirigido contra los romanos. Era un símbolo no de su poder, sino de su humillación. Con el tiempo, cuando Roma se convirtió en un gran imperio, ese episodio vergonzoso se olvidó y quedó la frase llamativa. Y por ironía histórica, se llegó a atribuir a los propios romanos, transformando el símbolo de su derrota en símbolo de su victoria. El mito sobrevivió por lo aforístico de la expresión y porque encajaba perfectamente con la nueva imagen de Roma vencedora. La verdad es que una de las frases romanas más famosas es en realidad un monumento a su mayor oprobio. De la frase célebre, cambiada de autor, pasemos al sombrero que asociamos con gente muy distinta. Mito número 26. El bombín del caballero para los bosques salvajes. El bombín. Al mencionar este sombrero vienen a la mente dos imágenes, el caballero londinense de la época victoriana, como el Dr. Watson, o los personajes del lejano oeste, banqueros, alguaciles y a veces famosos pistoleros como Butch Cassidy. En numerosos westerns, el bombín pasó a ser tan típico de la época como el sombrero de vaquero o el revólver Colt. Tendemos a pensar que, si se usó en el oeste, fue solo una moda urbana llegada de Europa, y que el verdadero sombrero vaquero, de ala ancha, lo inventaron los vaqueros para protegerse del sol y la intemperie. Esa versión parece lógica, un sombrero práctico para el trabajo en el campo y elegante para la ciudad. Pero, ¿y si el sombrero más popular del lejano oeste no fuera el Stetson, sino el bombín? ¿Y si no se inventó para caballeros, sino para una profesión mucho más dura?
Entremos en los archivos de los sombrereros y en las crónicas del oeste americano. El bombín fue creado en Londres en 1849 por los sombrereros Thomas y William Bowler. Pero el cliente no fue un aristócrata, sino un guardabosques llamado James Cook. Necesitaba un sombrero resistente, con copa baja y redondeada, que no se enganchara en las ramas bajas cuando cabalgaba por sus tierras, y que protegiera la cabeza de los golpes. Es decir, el bombín nació como un elemento protector, casi como un casco. Esa resistencia y su tamaño compacto lo hicieron tremendamente popular en el oeste estadounidense. A diferencia del voluminoso sombrero vaquero, el bombín no se volaba con el viento, resultaba cómodo en una pelea y se mantenía bien en la cabeza durante la cabalgata. Las fotografías históricas muestran que lo llevaban todos, tanto los hombres de la ley como los bandidos y los trabajadores. Billy el Niño, Butch Cassidy, Bat Masterson, todos preferían el bombín. El famoso sombrero vaquero de ala ancha, el Señor de las Llanuras, creado por John Stetson, apareció más tarde y no se popularizó hasta finales del siglo XIX, en gran parte gracias a los westerns de Hollywood, que forjaron esa imagen canónica. El mito de que el bombín era el sombrero de los caballeros y de que en el oeste reinaba el sombrero vaquero fue obra del cine. La verdad es que durante la mayor parte de la época del lejano oeste, el sombrero más vaquero era precisamente el bombín londinense, diseñado para proteger la cabeza del guardabosques de las ramas. De un símbolo cultural cuyo origen entendimos mal, pasamos a la historia de amor más célebre, que resultó no ser tan original. Mito número 27. Un relato más triste que muchos otros, Romeo y Julieta. Esta tragedia de William Shakespeare es el modelo de la historia de amor prohibido, de la enemistad familiar que destruye a los jóvenes amantes. Los nombres se convirtieron en arquetipos. Consideramos la obra la cumbre de Shakespeare, un invento original y genial nacido de su don poético. El mundo entero conoce la historia atribuida al gran dramaturgo inglés en Verona. Creímos en la originalidad del argumento porque el genio de Shakespeare nos deslumbra. Nos cuesta imaginar que pudiera tomar prestadas ideas. Queremos creer que las grandes obras nacen de la nada, como un destello de inspiración divina. Admitir que Romeo y Julieta es, en esencia, una brillante reelaboración de material ya existente parece casi una profanación. Eso nos parece disminuir la grandeza del autor. Pero, ¿y si Shakespeare fue menos inventor y más un genial arreglista? ¿Y si tomó una melodía conocida y la transformó en una sinfonía inmortal? Sigamos el rastro de este argumento por la literatura del Renacimiento. La historia de dos amantes de familias enemigas no fue inventada por Shakespeare. Mucho antes ya existía en la literatura italiana. En 1476, Masuccio Salernitano escribió una novela sobre Mariotto y Giannozza de Siena, donde ya aparecen el matrimonio secreto, el destierro, la falsa noticia de la muerte y el suicidio en la tumba. En 1530, Luigi da Porto trasladó la acción a Verona, dio a los protagonistas los nombres Romeo y Julieta e introdujo la enemistad entre las familias Montecchi y Capuletti. Luego, en 1554, Matteo Bandello amplió y dramatizó aún más la historia. Fue la versión de Bandello la que se hizo más popular. La tradujeron al francés y luego del francés al inglés, en la forma del poema de Arthur Brooke titulado La trágica historia de Romeos y Julieta, en 1562. Ese poema fue la fuente directa de la obra de Shakespeare. Él no se limitó a tomar el argumento, tomó el lienzo ya preparado, los personajes, los giros fundamentales de la trama. ¿En qué reside entonces su genio? En que convirtió una novela bastante moralizante y en ocasiones tosca en una obra maestra del teatro mundial. Profundizó los caracteres, añadió secundarios como Mercucio y la nodriza, y sobre todo, escribió todo eso en versos geniales, llenando la historia de una enorme fuerza poética y de un profundo dramatismo. El mito de la originalidad del argumento persistió, porque con frecuencia confundimos la trama con su realización artística. La verdad es que Shakespeare no inventó la historia de Romeo y Julieta, pero la volvió inmortal. No fue el primero en contarla, pero la contó mejor que nadie. Del símbolo del amor, que resultó ser prestado, pasemos al símbolo del Estado, que fue creado por alguien muy distinto a quien se le atribuye. Mito número 28. La hoz y el martillo,
forjados no por el líder. La hoz y el martillo. Este símbolo, quizá, es conocido en todo el mundo. Se convirtió en la personificación de la Unión Soviética, de la ideología comunista, de la alianza entre obreros y campesinos. Este emblema lacónico y poderoso adornaba el escudo y la bandera de un país inmenso. Se podía ver por todas partes, desde insignias hasta bajorrelieves arquitectónicos. En la conciencia colectiva, la creación de un símbolo ideológico tan importante suele atribuirse personalmente al líder de la revolución, Vladimir Lenin. Parece lógico que fuera él, principal teórico y hombre práctico del nuevo Estado, quien lo ideara o al menos aprobara su aspecto definitivo. Esa versión halaga la idea del líder genial que lo pensaba todo, desde la estrategia global hasta los mínimos detalles de la simbología estatal. Creímos en ello porque simplificaba la historia, reduciendo un complejo proceso de creación colectiva a la voluntad de una sola persona. Lenin, como creador de todo lo soviético, es un mito cómodo y comprensible. Pero, ¿y si el líder del proletariado no tuvo relación directa con la creación de ese símbolo? ¿Y si su autor fue un modesto artista cuyo nombre quedó a la sombra de los grandes acontecimientos? Echemos un vistazo a los archivos del arte de los primeros años soviéticos. En el verano de 1918, en la joven República Soviética, se preparaban los actos por el primer aniversario de la Revolución de Octubre. Las autoridades moscovitas necesitaban adornar el distrito de Zamoskvoreche. Ese encargo recayó en el artista Evgeny Kamsolkin. Al pensar en un símbolo que reflejara la esencia del nuevo Estado, la alianza entre obreros y campesinos, ideó esa combinación genial: la hoz y el martillo cruzados, la hoz como símbolo del campesinado y el martillo como símbolo de la clase obrera. El boceto se hizo para un panel que debía decorar la Plaza Serpukovskaya. El símbolo resultó tan acertado, expresivo y comprensible que llamó la atención. Lenin lo vio en uno de los carteles del 1 de mayo y lo aprobó. A partir de entonces, el símbolo inició su marcha triunfal. La versión final del escudo, en la que la hoz y el martillo aparecen sobre el fondo de un globo terráqueo, fue aprobada de forma colectiva en una sesión del Comité Ejecutivo Central, pero la idea, la combinación genial, pertenecía precisamente a Kamsolkin. Es notable que el propio artista no fuera comunista y proviniera de una acomodada familia de comerciantes.